El término de atrofia cortical posterior fue introducido por primera vez por Benson y sus colegas en un trabajo de 1988. Benson presentó a 5 pacientes con una demencia que tenían una alteración temprana de la función visual central. Estos pacientes tenían una preservación de la memoria y la percepción y en la neuroimagen presentaban una atrofia parieto-occipital predominante. Definimos al síndrome de Benson como un trastorno neurodegenerativo cerebral y es considerado una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. En este síndrome se produce una atrofia cortical posterior y parietal que va a afectar a las áreas visuales del córtex cerebral, lo que nos va a producir una serie de síntomas visuales. La pérdida de habilidades visuales es el efecto predominante de esta condición. Quisiera hacer un alto aquí para diferenciar el síndrome de Benson de la enfermedad de Benson. El síndrome de Benson, que del cual estamos hablando aquí, es un proceso neurológico. La enfermedad de Benson es una enfermedad del vítreo. La enfermedad de Benson fue descrita por otro Benson 100 años antes, en 1894, y es también conocida como hialosis asteroide. La enfermedad de Benson es un proceso degenerativo del vítreo que se caracteriza por diminutos corpúsculos sólidos, esféricos o de forma discoide, blancos o amarillos y con escasa movilidad suspendidos en un vítreo esencialmente normal. Eso es la enfermedad de Benson. Y ahora vamos a continuar hablando del síndrome de Benson. En cuanto a la epidemiología, la edad de inicio de la clínica suele ser entre los 50 a 65 años. Y en cuanto a género, algunos estudios han informado de un ligero predominio del género femenino, aunque otros estudios no han encontrado estas diferencias de género y no se han confirmado. La clínica inicial que presentan va a ser una disfunción visual espacial y una disfunción visual perceptiva, y van a tener unos principales déficits o dificultades como el leer, la navegación, el deambular, el moverse en el espacio, la aritmética, la interpretación de escenas visuales complejas, y recordar que la memoria, la percepción y el juicio se van a conservar en las primeras etapas. Vamos a profundizar un poco más en la clínica y dada la preservación de la percepción, la memoria y las habilidades del lenguaje, la ansiedad y la depresión son características de presentación comunes en estos casos. Los primeros síntomas visuales que presentan y que ellos perciben los podemos tachar de inespecíficos e incluyen la visión borrosa y la sensibilidad al deslumbramiento. Las agnosias, la apraxia oculomotora y los fenómenos de percepción se combinan para generar dificultades con conductas visuales complejas como la lectura y la conducción. La dificultad para leer se debe a la apraxia oculomotora, que genera movimientos sacádicos para rastrear palabra a palabra. También se desorientan al seguir las líneas de texto, una desorientación visual. O pueden tener un apilamiento de las letras o cruzamiento visual que identifican las letras cuando hay estímulos vecinos. Y también un fenómeno curioso que es el fenómeno de tamaño inverso, que les resulta más fácil leer letras pequeñas que letra grande. Los pacientes también pueden presentar problemas para leer la esfera de un reloj analógico, para la percepción de la profundidad y la percepción de patrones o superficies con texturas. Y a medida que avanza el trastorno, los pacientes pueden describir prosopagnosia, que es un reconocimiento erróneo de los rostros familiares. No reconocen a sus propios familiares. También una desorientación topográfica o ambiental, y se pueden perder en lugares absolutamente familiares que ellos no reconocen. Algunos pacientes van a presentar dificultades con el cálculo numérico, acalculia, dificultades también para la ortografía o la realización de movimientos coordinados, dispraxia. Otras manifestaciones visuales inusuales pueden ser la sensibilidad al contraste y la persistencia prolongada de imágenes en color. También pueden tener dificultad para identificar objetos estáticos dentro de su campo visual
y en un 25% de los casos podemos observar que los pacientes padecen alucinaciones visuales. Una nota en este punto que debemos recordar es que la disfunción visual central puede afectar falsamente las pruebas de agudeza visual y campo visual y parecernos que puede ver menos de lo que en realidad está viendo. Se desconoce la etiología, el origen es desconocido y todavía no se ha encontrado una relación genética, no existe por el momento una causalidad genética. El diagnóstico se va a basar en el síndrome clínico con evidencia radiológica de atrofia cerebral posterior. En este caso, la resonancia magnética es la más rentable. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con la enfermedad de Alzheimer clásica, la demencia de los cuerpos de Levy y lesiones que ocupan espacio como tumores o abscesos, también con infecciones como la meningoencefalitis o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la migraña, la epilepsia occipital y trastornos primarios del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. No existe un tratamiento farmacológico para esta entidad, si bien se han utilizado inhibidores de la acetilcolinesterasa. El tratamiento se basa en la terapia no farmacológica, como la psicoeducación del paciente y familia, terapia visual en centro de baja visión de modo temprano sería interesante, utilizar softwares de reconocimiento de voz, audiolibros, buena iluminación en el hogar y, a pesar de ello, el tratamiento no va a ralentizar la progresión. La intervención multidisciplinaria temprana puede mantener la independencia funcional y mejorar la calidad de vida en estos casos. El pronóstico de esta entidad es una progresión hacia la disfunción cognitiva global, con pérdida de memoria, disfunción lingüística, disfunción ejecutiva y el horizonte vital en estos pacientes es entre 8 y 12 años. Para aquellos que estéis más interesados en este tema, os dejo dos tablas. La primera, que es la que estamos viendo aquí, es una tabla que es una propuesta de los criterios diagnósticos. Y en esta segunda podéis ver las características de esta patología del síndrome de Benson. Deteniendo el vídeo las podréis ver con mayor tranquilidad. Como resumen final, recordemos que el síndrome de Benson es un proceso neurodegenerativo en la cual hay una característica que es la atrofia cortical posterior. Se considera una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas iniciales se presentan entre los 50 y 65 años y según algunos estudios parece que hay un poco más de predominio femenino. Su etiología es desconocida, no se ha encontrado base genética por el momento. La clínica es visual, con una preservación de la memoria, la percepción y el juicio en etapas tempranas. El diagnóstico es por neuroimagen y no existe un tratamiento farmacológico. Vamos a explicar o presentar el tema del meningioma del nervio óptico. Es una patología poco frecuente. Es una neoplasia benigna que se origina en las células meningoendoteliales del aracnoides que rodean al nervio óptico y por lo tanto al rodearlo y comprimirlo pues pueden dar clínica. Existen dos formas de afectación del nervio óptico por los meningiomas. Una es de forma primaria, cuando el meningioma se forma en la vaina del propio nervio. La otra es secundaria, cuando se produce una afectación compresiva o invasiva por algún meningioma generado alrededor, generalmente en el ala mayor del esfenoides, en seno cavernoso, etc. Hay que decir que el meningioma de la vaina representa entre el 1 y el 2% del total de meningiomas y que puede localizarse generalmente en dos situaciones, una intraorbitario y otra intracanalicular, siendo esta última de mucho mayor reto diagnóstico, dado que el canal óptico es estrecho, es pequeño y da clínica de forma muy rápida y es difícil de evaluar en esa localización. La clínica que suele dar es una pérdida visual progresiva, que bien puede ser por compresión del nervio óptico o bien por afectación de soporte vascular. Como ya hemos comentado, su incidencia es rara.
Por frecuencia es el segundo tumor más frecuente de nervio óptico, dentro de la rareza de que haya tumores de nervio óptico, por detrás del glioma de nervio. Representa, como hemos dicho, entre el 1 y el 2% de todos los meningiomas y tiene una mayor incidencia en mujeres hacia la cuarta o quinta década de vida. También es mayor la incidencia en mujeres en una ratio de 3:1 respecto al sexo masculino. Se puede presentar en teoría en cualquier edad, siendo raro en niños, que representan aproximadamente el 4%, y hay que decir que generalmente en estas situaciones va asociado a la neurofibromatosis tipo 2. En cuanto a su etiología es desconocida. Se han visto casos posteriormente a exposición a radiaciones ionizantes, bien por irradiaciones locales. Como hemos comentado, también va asociado a neurofibromatosis tipo 2 o puede asociarse también con anomalías citogenéticas en aquellas situaciones en las cuales hay una pérdida del brazo largo del cromosoma 22, en cuya localización también se encuentra localizado el gen de la neurofibromatosis tipo 2. De ahí esta asociación frecuente. Su patología se caracteriza por una proliferación de células meningoendoteliales, generalmente originada en los villi aracnoideo, con un crecimiento circunferencial. Puede diseminarse bien en forma longitudinal orbitaria o bien invadir el área intracraneal, y la variedad meningoendotelial es la más característica. Reseñar que raramente maligniza y por lo tanto no es de riesgo vital para el paciente, pero sí para su visión. A nivel clínico se puede diferenciar de diversas formas. Puede ser un hallazgo asintomático y en todo caso solo habría que hacer controles y ver que no hay pérdida visual progresiva. Lo más típico de todos es una pérdida visual indolora progresiva unilateral, excepto en los casos de NF2, que puede ser bilateral. La agudeza visual puede ser variable, entre 1.0 y no percepción luminosa, y se caracteriza por una disfunción del nervio óptico, con defecto pupilar frente relativo, discromatopsia, pérdida de campo visual, anomalías papilares, que puede observarse en el fondo de ojo bien atrofia o edema, y se han descrito también situaciones de amaurosis fugas inducida por la mirada lateral al provocar una compresión vascular sobre la irrigación del nervio. Si hay afectación orbitaria, que es cuando el tumor ya es más grande, puede haber proptosis o trastornos de motilidad extrínseca. Antiguamente, o hace unos años, en la era pre-neuroimagen, se hablaba de una tríada clásica que era muy característica del meningioma. Se hablaba de pérdida visual progresiva indolora, atrofia óptica y presencia de shunts óptico-ciliares. Aunque estos shunts óptico-ciliares no son específicos y se pueden encontrar también solo en un 30% de los pacientes con meningioma del nervio, pero también se pueden encontrar en otras situaciones no tumorales, como en obstrucciones venosas retinianas o incluso en glaucoma. El diagnóstico a veces no es sencillo. Se basa, en primer lugar, en una sospecha diagnóstica, en una pérdida visual indolora con discromatopsia y defecto pupilar aferente, sin muchos más hallazgos. Por lo tanto, es muchas veces motivo de retraso diagnóstico o de error diagnóstico, sobre todo en la forma intracanalicular, que muchas veces son diagnosticados de neuritis óptica al no haberse observado bien o no explorado bien la zona del canal. Para el diagnóstico se basa sobre todo en la neuroimagen, la realización de un TAC craneal o incluso mejor de una resonancia magnética con una técnica de supresión grasa en la órbita y contraste, es la que suele ser más resolutiva.
Apreciándose en ambos casos una imagen característica, viene lo que se describe como en vía de tren o como en donut, en la cual se ve un crecimiento circunferencial alrededor del nervio óptico. También es últimamente muy útil la realización del PET-TAC, como comentaremos más adelante, tanto para la confirmación diagnóstica como para el diagnóstico diferencial, y ocasionalmente en situaciones muy atípicas o de gran crecimiento, en los cuales hay dudas diagnósticas, se puede realizar una biopsia sabiendo que cualquier tipo de manejo quirúrgico sobre el meningioma del nervio tiene una elevada morbilidad. Como ya hemos comentado, la neuroimagen mediante resonancia magnética sería la exploración Princeps. Sería adecuado obtener en la resonancia orbitaria una imagen o imágenes axiales y coronales con cortes finos, con secuencias en T1 y T2 con supresión grasa y T1 con supresión grasa y contraste con gadolinio. Se puede apreciar una morfología variable, la más característica es la tubular, aunque puede haber también formas exofíticas en un cuarto de los casos o fusiformes. Ocasionalmente se pueden ver en la resonancia quistes con fluido aranoideo por una afectación del flujo de líquido cefalorraquídeo, que es lo que son llamados quistes periópticos. En la neuroimagen con resonancia en la secuencia T1, el meningioma aparece iso y hipointenso comparado con el nervio. En la secuencia T2 podría aparecer iso o hiperintenso comparado con el nervio. Y en la secuencia T1 con gadolinio se apreciaría una captación homogénea. Muy importante la evaluación cuidadosa en la zona del ápex y a nivel del nervio en la zona intracanalicular, porque es la causa de error tanto de retraso diagnóstico como de error diagnóstico frecuente con neuritis óptica. El TAC orbitario también es de gran utilidad. Se aprecia normalmente de forma isointensa la lesión al nervio óptico. También captaría contraste. Pueden aparecer calcificaciones, sobre todo si es de larga evolución. Y también se verían en estas situaciones la imagen del signo en vía de tren, que es la de las imágenes paralelas alrededor del disco, o el signo del donut con la captación alrededor del propio. Si hay extensión al canal, podría apreciarse en el TAC una ampliación del canal o hiperostosis secundaria. No para la sospecha diagnóstica, pero sí para la confirmación, es muy útil la realización del PET-TAC. Los meningiomas tienen en general una elevada densidad de receptores de somatostatina, especialmente del tipo 2. Y existen 3 tipos de análogos de somatostatina con radiotrazadores con galio, que son estos 3 descritos aquí abajo: el 68-galio-DOTATOC, el 68-galio-DOTANOC y el 68-galio-DOTATATE, que es el más utilizado. En diversas publicaciones se habla de un 100% de especificidad, aunque también se han descrito casos aislados de metástasis que captan, y recordemos que la hipófisis tiene una captación fisiológica. Puede ser de gran utilidad en casos atípicos, en casos intracanaliculares o en aquellos casos con dudas diagnósticas. También puede ser muy útil para evaluar respuesta a tratamiento, para posterior seguimiento y evaluación de actividad residual. En lo que se refiere al tratamiento, si es un hallazgo casual o mínimamente sintomático y no sabemos el tiempo de evolución que lleva, podríamos simplemente mantener una observación estricta y con controles seriados tanto oftalmológicos como de neuroimagen, pero en aquellos casos en los cuales hay una afectación moderada severa y en aquellos en los cuales se aprecia progresión, el tratamiento de elección es la radioterapia. La radioterapia que se aplica es la radioterapia estereotáxica fraccionada, repartida en
un número determinado de dosis para no dañar las estructuras alrededor. También se puede utilizar el Gamma Knife, o que también es en aquella situación en la cual se utiliza una radioterapia con focal localizada solo sobre el nervio, y muy ocasionalmente se recurre a la cirugía, como comentaremos posteriormente. Así como en otros tipos de meningiomas la cirugía es el procedimiento terapéutico electivo, en estos casos, dada la presencia del nervio óptico, existe una elevada morbilidad quirúrgica, de tal manera que entre el 50 y el 65% de los pacientes tienen pérdida visual después de un procedimiento quirúrgico, llegando a ser de no percepción luminosa. Por lo tanto, la cirugía se mantiene limitada para aquellos casos especiales, bien si es deformante, si ya no hay capacidad de mejora, si ya hay no percepción luminosa, o si hay una invasión intracraneal importante o riesgo de invasión intracraneal, con lo cual la amenaza visual para el quiasma y para el otro nervio es considerable. Como ya hemos comentado, el tratamiento de elección es la radioterapia, que tiene que ser en la forma estereotáctica fraccionada. Se aplica una dosis de entre 50 y 55 grays en 25 a 30 sesiones, aproximadamente con una dosificación de 1,8 grays por sesión. Y no olvidemos que, aunque esta dosificación fraccionada es efectiva, también puede tener efectos secundarios, menos que la radioterapia convencional, pero siguen presentándose casos de neuropatía por radioterapia, que recordemos que puede aparecer entre 18 y 24 meses después de la radioterapia. Y no hay que olvidar que muchos de estos pacientes también sufren, sobre todo en aquellos casos en los cuales el nervio o el meningioma del nervio está muy próximo al globo, también pueden sufrir retinopatía por radioterapia. En este caso suele aparecer en fases más tardías, que suele ser entre 4 y 10 años. Por lo tanto, estos pacientes, aunque la respuesta inicial sea buena, hay que controlarlos por unos posibles riesgos de efectos secundarios por la radioterapia. Hemos comentado también un tema importante, que es el tema de los errores diagnósticos en los meningiomas de la vaina del nervio óptico. En diversas series americanas, como vemos aquí, se ha llegado a describir un retraso de diagnóstico promedio de unos 9 meses, siendo el error más frecuente el diagnóstico de neuritis óptica, con lo cual algunos de los pacientes incluso llegaron a ser tratados con megadosis de esteroides, pensado que podía ser una neuritis en el contexto de algún tipo de enfermedad desmielinizante. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la pérdida visual suele ser indolora, que muchas veces suele ser progresiva y que en caso de aquellos casos que han sido tratados con esteroides, la respuesta es nula. Aquí aportamos el algoritmo de Ecker y colaboradores, publicado en 2019, en el cual se plantea, ante la sospecha de un meningioma de la vaina del nervio, confirmada o sospechada por la resonancia con contraste y de la exploración oftalmológica, la actitud terapéutica a tomar, dependiendo de si hay poca afectación, leve o moderada o severa, también si hay progresión o no. Y fijaos que en este esquema, una de los datos que nos ayuda mucho ya y que ya se está instaurando es el uso del PET-TAC para la confirmación diagnóstica. Todo ello nos acaba llevando a la realización del PET-TAC para confirmar la radioterapia, y si el PET-TAC no es concluyente, teniendo en cuenta la especificidad tan alta que hemos comentado en las diapositivas previas, en esas situaciones a veces puede ser valorable realizar una biopsia con fines diagnósticos. Como habéis visto también abajo de todo, en aquellas situaciones con afectación muy severa, sin posibilidad de mejora,
se puede plantear una opción correctora quirúrgica. Pero ya os digo, entre los neurooftalmólogos hay la tendencia a que la cirugía sea solo para situaciones excepcionales. Y ahora, para concluir, recordar que es un tumor benigno de la vaina del nervio óptico, que se caracteriza por una pérdida visual progresiva unilateral indolora, que es más frecuente en mujeres en cuarta o quinta década, aunque también se han descrito algunos casos en niños, que las mujeres tienen una incidencia 3 veces superiores a los varones, que suele haber errores y retrasos diagnósticos frecuentes, especialmente en la forma canalicular, que el diagnóstico se basa en neuroimagen, sobre todo resonancia magnética y TAC, y que nos puede ayudar mucho en la confirmación el PET-TAC, dado que así no es necesario obtener imagen histológica para tener la certeza diagnóstica y poder proceder ya a procedimientos terapéuticos, que dentro de los procedimientos terapéuticos el de mayor congruencia entre todos los neurooftalmólogos es de la radioterapia estereotáxica fraccionada, con buenos resultados, sobre todo en estabilización y en algunos casos en mejora de la función visual, dejando la cirugía solo para situaciones excepcionales, y que todo este tipo de pacientes requieren un seguimiento a largo plazo, tanto para evaluar el seguimiento clínico, la respuesta a la radioterapia, si se ha realizado, y también para el seguimiento y descartar la posible aparición de complicaciones secundarias a esta radioterapia, como podría ser la neuropatía o la retinopatía. Muchas gracias. Bueno, hablando un poco de historia, tenemos que este síndrome lleva su nombre por el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner, quien en 1869 reportó el caso de una mujer con ptosis, miosis y anhidrosis facial unilateral. En alguna literatura, principalmente la francesa, este síndrome se llama síndrome de Bernard-Horner por el oftalmólogo francés Claude Bernard, quien en 1852 identificó la tríada característica de este síndrome como consecuencia de la paresia oculosimpática en modelos animales. Ahora vamos a recordar la neuroanatomía de la vía oculosimpática. Esta vía está formada por 3 neuronas. La primera neurona se origina en la zona posterolateral del hipotálamo y estos axones descienden por la médula espinal para hacer sinapsis en el centro cilioespinal de Buch y Waller a nivel de C8-T2. Aquí se origina la segunda neurona, pasa por el ápex pulmonar y asciende en la cadena simpática hasta llegar al ganglio cervical superior, donde hace sinapsis y se origina entonces la tercera neurona. Algunas fibras viajan con la arteria carótida externa, que son fibras sudomotoras y vasoconstrictoras que van a la cara, y las otras fibras siguen ascendiendo en la vaina carotidia de la arteria carótida interna, llegan al seno cavernoso y allí acompañan al nervio abducens, un trecho corto, y luego acompañan a la división oftálmica del nervio trigémino para entrar a la órbita por la fisura orbitaria superior. En la órbita inervan el músculo dilatador de la pupila y el músculo de Müller en el párpado superior. Una de las manifestaciones características del síndrome de Horner es la miosis. Recordemos que en el iris tenemos 2 tipos de músculo. El esfínter de la pupila, que está inervado por el sistema parasimpático, y el músculo dilatador de la pupila, que está inervado por el sistema simpático. Entonces tenemos que en el síndrome de Horner hay una pérdida de este tono simpático del músculo dilatador de la pupila, por lo que prevalece el efecto del músculo esfínter de la pupila y tenemos entonces la miosis. Esta anisocoria es mayor en la oscuridad, puesto que lo que está afectado es la dilatación de esta pupila, pero tenemos que la pupila reacciona a la luz y a la acomodación, ya que estos sistemas no dependen de la inervación simpática. Un fenómeno que se describe en la pupila miótica de Horner es el retraso en la dilatación, el dilation lag, y esto es porque la pupila de Horner no se relaja por el efecto de la vía simpática, ya que está alterada,
sino que al relajarse el esfínter de la pupila en condiciones de oscuridad, esto permite que las fuerzas elásticas mecánicas del iris generen una dilatación pasiva de la pupila, que es mucho más lenta que la dilatación de una pupila normal cuando se activa el sistema simpático y genera la contracción del músculo dilatador de la pupila. Por eso es que se dice que la pupila de Horner tiene un retraso en la dilatación. Entonces esto se ve como una anisocoria mínima en la luz brillante, ya que hay miosis de ambas pupilas, y cuando hay oscuridad súbita hay una anisocoria mayor los primeros 5 segundos, con una menor anisocoria los siguientes 10 a 15 segundos, que es cuando ya se ha generado la dilatación pasiva de esta pupila patológica. Esto es muy característico del síndrome de Horner, pero no siempre está presente. El segundo componente de la triada del síndrome de Horner es la tosis. Tenemos que la tosis es la disminución de la apertura palpebral. Al haber afectación de la inervación simpática del músculo de Müller, se pierden de 1 a 2 milímetros de elevación del párpado superior, que es lo que es responsable del músculo de Müller, y a su vez en el párpado inferior se pierde la inervación de los músculos retractores del párpado inferior, por lo que el borde palpebral se eleva. Entonces tenemos la upside down ptosis. Estas dos cosas en conjunto generan el pseudoenoftalmos del síndrome de Horner. Tenemos que la tosis es variable y es sutil y puede estar ausente en el 12% de los pacientes con síndrome de Horner. Hay que recordar que una tosis mayor a 1 o 2 milímetros no puede estar explicada totalmente por un síndrome de Horner y habría que investigar la función del músculo elevador del párpado superior. El tercer componente de la triada de Horner es la nidrosis. Tenemos que la mayoría de la cara está inervada por fibras sudomotoras que viajan con la arteria carótida común vía la arteria carótida externa. Sin embargo, algunas fibras viajan con la arteria carótida interna y estas inervan una pequeña área en la frente y en lateral de la nariz, por lo que lesiones que involucren el ganglio cervical superior o biasma proximal pueden resultar en una nidrosis facial ipsilateral. Muchas veces los pacientes no notan esta nidrosis y en un ambiente clínico controlado tampoco es que es muy evidente. En la foto vemos un paciente que tenía una infección, estaba diaforético y sí que es evidente la anidrosis facial derecha. La pupila en renacuajo o tadpole pupil es un fenómeno poco frecuente y se origina por espasmos segmentarios del músculo dilatador de la pupila y esto genera entonces una pupila con forma de renacuajo. Es más frecuente en mujeres jóvenes, usualmente es unilateral, aunque algunos reportan alternancia entre un ojo y otro, y puede variar el segmento del iris que se afecta, por lo que se podría ver una forma cambiante de la pupila. Usualmente se describe que cada episodio suele durar entre 5 a 10 minutos y los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden referir una visión borrosa y sensación extraña en la cara. Es importante este fenómeno ya que hasta el 46% de personas con la pupila en renacuajo usualmente asocian un síndrome de Horner ipsilateral. Dependiendo de qué neurona se afecte en el síndrome de Horner, ya sea la primera, segunda o tercera neurona, tendremos manifestaciones diferentes. Cuando se afecta la primera neurona, tenemos un síndrome de Horner central. Si afecta el hipotálamo, como por ejemplo algún tumor, infarto o hemorragia, encontramos en el paciente un síndrome de Horner ipsilateral acompañado de hemiparesia o hipoestesia contralateral a la lesión. Si la lesión se localiza en el mesencéfalo dorsal, encontraremos en el paciente una combinación de síndrome de Horner ipsilateral con parálisis del cuarto nervio craneal contralateral, ya que recordemos que este se entrecruza al salir del tronco encefálico. Si la lesión se localiza en la protuberancia, encontraremos un síndrome de Horner ipsilateral con una parálisis del sexto nervio craneal, ya sea ipsilateral o bilateral. El síndrome de Horner central mayormente reconocido es el que ocurre en el marco de un síndrome medular lateral, principalmente por infarto y menos frecuentemente por desmielinización, que produce una constelación de síntomas llamados síndrome de Wallenberg.
Este se caracteriza por un síndrome de Horner y una ataxia ipsilateral acompañado de hipoalgesia contralateral. Además, el paciente puede presentar nistagmus, debilidad facial, disfagia y vértigo. Cuando hay afectación de la segunda neurona, hablamos de un síndrome de Horner preganglionar, tomando como referencia el ganglio cervical superior a nivel de la bifurcación carotidia. Un estudio describió que el 25% de estos síndromes de Horner preganglionares podrían tener su etiología en una malignidad. Otro estudio reportó que el 28% tenía una etiología desconocida. Recordemos que los axones pasan cerca del ápex pulmonar, por lo que lesiones en la cavidad torácica superior pueden generar este síndrome. El ejemplo clásico es el tumor de Pancoast, un tumor en el ápex pulmonar que también podría generar dolor en el hombro ipsilateral. También podía tener una etiología traumática, como por ejemplo lesiones en el plexo braquial o un neumotórax, y también una causa iatrogénica por procedimientos quirúrgicos, ya sea colocación de vías centrales o cirugía de tiroides, entre otras. Cuando hay afectación de la tercera neurona, hablamos de un síndrome de Horner postganglionar. En la figura del centro y de la derecha observamos la relación que hay entre el plexo simpático con la arteria carótida interna, y dentro del seno cavernoso vemos cómo se une al sexto nervio craneal, viaja un pequeño trecho con este nervio y luego se une la primera división del trigémino para entrar entonces a la órbita. Una de las causas más comunes del síndrome de Horner postganglionar es la disección carotidia. Se describe que del 20 al 30% de los pacientes con disección carotidia suelen presentar un síndrome de Horner. Esto puede ser por un trauma o espontáneo. Lo que sucede es que hay una ruptura en la íntima de la pared vascular, lo que permite la entrada de sangre dentro de la pared, y esto va generando un estrechamiento del lumen vascular con oclusión de las ramas carotidias y a su vez un aumento del diámetro vascular, lo que genera un estiramiento y lesión del plexo simpático. Los pacientes suelen presentarse con un síndrome de Horner doloroso. El dolor puede ser en el cuello, en los ojos, en las orejas, en los dientes o en la cabeza, y pueden asociar otros hallazgos neurológicos. Otra causa del síndrome de Horner postganglionar puede ser una cefalea en racimos o cluster headaches. Se suele describir un síndrome de Horner agudo con los episodios de dolor, o puede ser crónico por episodios repetitivos. Una causa menos frecuente es un tumor en la base del cráneo, que puede asociar dolor o anestesia en las zonas inervadas por el quinto nervio craneal. Además, tenemos que lesiones del seno cavernoso, como por ejemplo un aneurisma en la carótida interna, pueden generar un Horner ipsilateral y además una parálisis del sexto nervio craneal por la relación anatómica tan estrecha que tienen dentro de este seno cavernoso. Cuando estudiamos el síndrome de Horner en niños, es importante determinar si es congénito o adquirido. La mayoría de los congénitos suelen ser idiopáticos o por un trauma en el parto, que usualmente va acompañado de una lesión en el plexo braquial, pero hay que descartar siempre un neuroblastoma intrauterino. Característicamente, los pacientes con Horner congénito suelen tener una heterocromía del iris, ya que la inervación simpática juega un rol muy importante en el desarrollo de los melanocitos del iris, por lo que el iris patológico va a ser más claro que el contralateral. Cuando un Horner es adquirido, es importante estudiarlo bien, ya que más del 50% suelen asociar una patología letal. Es importante destacar que estos pacientes también pueden presentar heterocromía del iris si la lesión se genera antes de los 2 años de edad. A pesar de que el 70% de los Horners en niños son idiopáticos si se detectan durante el primer año de vida, siempre hay que descartar un neuroblastoma, ya que es una patología letal que empeora el pronóstico con el diagnóstico tardío. Habría que hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética que incluya cerebro, cuello y tórax con y sin contraste, con catecolaminas en orina para descartar el neuroblastoma. En la imagen vemos dos pacientes pediátricos con Horner. En el lado derecho vemos la heterocromía del iris y además vemos en el lado contralateral un rubor que respeta la línea media, esto es el síndrome de Arlequín por inestabilidad vasomotora.
Al hacer el diagnóstico diferencial es importante hacer un buen estudio de la anisocoria, determinar si es mayor en luz o en la oscuridad. Recordar que el 15 al 30% de la población sana pueden presentar anisocoria esencial, que es cuando hay una diferencia de menos de 0,5 milímetros entre el diámetro pupilar de un ojo con el otro. Y esta anisocoria es igual tanto en la luz como en la oscuridad. También preguntar por los medicamentos que toma, por ver si es secundario a una uveitis o un traumatismo o por diabetes. Cuando se estudia la tosis, hay que recordar que en ancianos la causa más frecuente de tosis es la dehiscencia del músculo elevador del párpado superior, como vemos en la imagen inferior, pero recordemos que esta tosis suele ser de mayor magnitud que los 1 o 2 milímetros que suele dar la tosis de un Horner. Preguntar en los pacientes jóvenes por el uso de lentillas rígidas y hacer el examen correspondiente para descartar una miastenia gravis ocular o alguna otra condición neuromuscular que pueda generar tosis. Lo primero y probablemente lo más importante al momento de valorar una sospecha de síndrome de Horner es la historia clínica. Preguntar por traumas previos, por cirugías, determinar si es agudo o crónico, ya que muchos neurooftalmólogos toman la postura de no hacer un examen exhaustivo en aquellos pacientes con síndrome de Horner de más de 2 años de evolución. Hay que preguntar por síntomas asociados y explorar correctamente los nervios craneales, ya que eso nos podría ayudar a localizar la lesión. Ahora hablaremos de los test farmacológicos disponibles para examinar un paciente con síndrome de Horner. Tenemos la cocaína, que se utiliza del 2 al 10%, es útil en el diagnóstico y lo que hace es que bloquea la recaptación de norepinefrina en la membrana presináptica. Esto hace que se vaya acumulando la norepinefrina en la hendidura y active el órgano diana, que sería el músculo dilatador de la pupila. Lo que pasa en un paciente con síndrome de Horner es que no tiene este estímulo simpático, por lo que realmente no hay esta liberación de norepinefrina de la membrana presináptica y aunque se bloquee su recaptación, realmente no habrá o habrá muy poca norepinefrina en la hendidura sináptica, por lo que no estimulará el músculo dilatador de la pupila. Entonces, lo que hacemos es aplicar una gota de cocaína en cada ojo, esperamos 45 minutos y veremos la respuesta. Lo normal es que se dilate la pupila. En la imagen vemos que el ojo izquierdo, luego de esperar 45 minutos, se dilata. Y es positivo cuando la pupila o no dilata o dilata muy poco, por lo que persiste una anisocoria mayor de 0,8 milímetros. Como vemos en la imagen, en el ojo derecho, luego de esperar 45 minutos hay una dilatación menor que en el ojo izquierdo. Así que aquí podríamos decir que tiene un Horner derecho. Las desventajas es que es una sustancia controlada con una vida media corta, por lo que hay que estarla reemplazando en la consulta y se excreta en orina hasta 48 horas después de la prueba, por lo que puede dar falsos positivos en un test de consumo de cocaína. La ventaja es que es más seguro en niños que la paraclonidina, como veremos más adelante. Ahora hablaremos del test de la paraclonidina al 0,5% que está comercializado como Yopimax. También es útil en el diagnóstico y es un agonista adrenérgico alfa-2 con actividad débil sobre alfa-1. Realmente se utiliza más frecuentemente por su efecto hipotensor sobre alfa-2, porque su efecto dilatador sobre alfa-1 realmente es despreciable. Ahora, si tenemos un ojo con síndrome de Horner que ha perdido su inervación simpática, hay una regulación al alza de los receptores alfa-1 postsinápticos y entonces esta dilatación sí que es apreciable. Lo que hacemos es aplicar una gota de Yopimax en cada ojo, esperar 45 minutos y es positivo cuando vemos una reversión de la anisocoria. En la imagen superior vemos un síndrome de Horner izquierdo con tosis y miosis. Ponemos la paraclonidina en ambos ojos y luego de esperar 45 minutos vemos que hay una reversión de la anisocoria. Ahora la pupila más pequeña es la derecha y vemos que también mejora la tosis. Este test es sensible y específico si hay supersensibilidad por denervación y esto generalmente ocurre cuando el paciente lleva más de 2 semanas con síntomas. Si estamos frente a un Horner hiperagudo y un test de aproclonidina negativo, lo recomendable sería hacer un test con cocaína. Es importante saber que la aproclonidina no se puede utilizar en niños menores de 2 años, ya que puede causar letargia y depresión respiratoria.
El último test farmacológico que discutiremos es el de la hidroxianfetamina al 0.5%. Este test no se utiliza en el diagnóstico, sino en la localización de la lesión. Lo que hace la hidroxianfetamina es que fuerza la salida de norepinefrina desde la membrana presináptica de la tercera neurona hacia la hendidura sináptica sin necesidad de la activación simpática, por lo que necesitaremos una tercera neurona íntegra para que haya una dilatación pupilar. Como mencioné, no es útil en el diagnóstico, por lo que hay que hacerlo en combinación con el test de la preclonidina o de la cocaína, aunque hay que esperar 48 horas si se ha hecho este test previamente. En la imagen de abajo a la derecha vemos que tenemos la pupila miótica del ojo derecho. Se hace el test con cocaína y vemos que la pupila que dilata es la izquierda, que es una respuesta normal, pero la derecha sigue sin dilatar, que es una respuesta patológica. Aquí tenemos el diagnóstico de síndrome de Horner derecho. Entonces instilamos la hidroxianfetamina y vemos que hacia el lado derecho dilata la pupila, por lo que tenemos una tercera neurona íntegra y podemos hablar de un síndrome de Horner central o preganglionar. Pero si la dilatación realmente no ocurre luego de la instilación de hidroxianfetamina, podemos decir que la tercera neurona está afectada y es un síndrome de Horner postganglionar. Realmente este test no se utiliza de manera frecuente, ya que se ha reemplazado por estudios de imagen de la vía oculosimpática para determinar la localización de la lesión. Con respecto a los estudios de imagen, primeramente es necesario plantearnos si es necesario realizar alguno. Muchos autores sugieren que si un síndrome de Horner es crónico, es decir, con más de 2 años de evolución, realmente no requiere imagen. Ahora, si hemos decidido que sí que requiere imagen, ¿qué imagen necesita? Hay que investigar los antecedentes, signos y síntomas que presenta el paciente. Si es un paciente con síntomas neurológicos, por ejemplo, que nos sugieran un síndrome de Wallenberg, habría que realizar una resonancia magnética craneal con y sin contraste, que es la imagen que vemos arriba a la derecha. Si el paciente presenta un Horner doloroso y sospechamos una disección carotidia, habría que hacer un TAC, una resonancia o angioresonancia de cabeza y cuello, pero de manera urgente. Si es un paciente con dolor en el brazo y un antecedente de tabaquismo importante, podríamos sospechar un carcinoma de pulmón y habría que hacer un TAC torácico, que es lo que vemos abajo a la derecha. Ahora, si los estudios dirigidos son negativos, habría que realizar imagen del resto de la vía oculosimpática que no haya sido estudiada. Algunos autores sugieren que si tenemos un síndrome de Horner aislado, es decir, que no tenemos ni signos, ni síntomas, ni antecedentes que nos puedan sugerir la localización de la lesión, habría que hacer imagen de toda la vía oculosimpática. Si es un Horner agudo, habría que hacer un TAC urgente que abarque desde el polígono de Willis hasta el arco aórtico. Si no es agudo, no hay dolor y no hay historia de trauma, podríamos hacer una resonancia magnética con contraste o una angioresonancia que abarque desde el hipotálamo hasta T2. Ahora, si es un Horner en niños, como mencioné previamente, es importante descartar un neuroblastoma. Habría que hacer una resonancia magnética que le incluya abdomen y pelvis, además de catecolaminas en orina, ácido vanilmandélico y homovanílico. Ahora, el manejo y el tratamiento del síndrome de Horner, como la triada clásica que es, realmente no ocasiona ninguna alteración funcional importante. La miosis puede generar baja visión en pacientes con cataratas centrales y la ptosis, al ser tan pequeña de 1 o 2 milímetros, genera molestia estética y no funcional. En pacientes preocupados por la estética, un efecto terapéutico temporal puede ser aplicar el colirido praclonidina o nafasolina. O puede también plantearse una cirugía de ptosis, ya que tiene una alta efectividad de hacer una ptosis pequeña y estable. Como conclusión tenemos que el síndrome de Horner puede ser asintomático. Reconocerlo es crítico por las posibles etiologías letales que presenta. Una buena exploración física y farmacológica permiten el diagnóstico y pueden sugerir la localización de la lesión en la vía oculosimpática. La sospecha clínica basada en la anamnesis y un buen examen físico dirige a los estudios de imagen y el manejo del paciente.